Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Antes de empezar, vamos a hacer una práctica, pero ¿has estudiado la teoría? Porque ya sabes que es indispensable para poder entender todo lo que vamos a hacer. Date cuenta de que es una práctica larga, o sea que vamos a tratar de ir lo más despacio posible y a hacerlo lo más ameno que podamos, para que te resulte mucho más sencillo. El objetivo que perseguimos es que aprendas a conectar varios paneles en paralelo. De esta forma conseguiremos aumentar la intensidad y mantendremos el voltaje constante. Esto es una práctica muy común en instalaciones fotovoltaicas tanto autónomas como conectadas a red. En instalaciones autónomas, la tensión de trabajo suele ser de 12 o 24 voltios, por lo que se trabaja con paneles en paralelo o ramas de 2 paneles en serie. Sin embargo, en instalaciones conectadas a red se trabaja con varias ramas en paralelo de más de 2 módulos fotovoltaicos conectados en serie, porque las tensiones son más elevadas. También mediremos, para las conexiones que hagamos, 2 de los parámetros eléctricos más importantes de un panel fotovoltaico, como son la corriente de cortocircuito y el voltaje a circuito abierto. Bueno, empezamos. Lo primero que necesitaremos será preparar el material para poder hacer la práctica. Vamos a utilizar 4 paneles fotovoltaicos, los focos para iluminar los paneles, un polímetro, una crimpadora, terminales Faston para crimpar cable, unas tijeras, fichas de conexión para realizar los empalmes y finalmente cable rojo para el positivo y negro para el negativo. Y con esto ya podemos empezar. A lo largo de la práctica nos aparecerá este símbolo. Es el símbolo de pausa que te permite detener la práctica para que puedas o bien tomar notas o asimilar todo lo que estamos haciendo. Antes de realizar cualquier conexión, es importante que conozcas el funcionamiento de una crimpadora. ¿Sabes qué es? La crimpadora se utiliza para realizar el empalme entre un terminal y un cable conductor. Vamos a ello. Primero hay que pelar el cable bien con una tijera o bien con un pelacables. Cogemos un terminal Faston. Si te fijas, nuestra crimpadora tiene 3 aberturas con 3 colores distintos. Introducimos el cable en el terminal, viendo que el conductor sobresale un poco de este. A continuación, haremos fuerza con la crimpadora hasta oír un sonido característico. Al quitar el cable, veremos que el terminal ya está correctamente unido al mismo. Para que la unión sea correcta, es importante que el conductor sobresalga un poco del terminal. ¿Ya sabes cómo crimpar un cable? Si lo tienes claro, seguimos con la práctica. Si no, sabes que puedes rebobinar y volver a visualizar lo que hemos hecho. Son 4 pasos, así que presta atención. En primer lugar, ilumina cualquiera de los paneles con un foco y mide la intensidad de cortocircuito y el voltaje a circuito abierto. Anota los resultados de las mediciones y apaga el foco. El segundo paso será conexionar 2 paneles en paralelo. Conectaremos el positivo del primer panel al positivo del segundo con cable rojo y el negativo del primero al negativo del segundo con cable negro. Por cierto, ya ves que para hacer la práctica estamos utilizando un destornillador. Es una herramienta indispensable, sin ella no podemos hacer nada. Recuerda que las conexiones se realizarán con la ayuda de fichas. Después, alumbra con 2 focos los 2 paneles, procurando que el alumbrado sea lo más homogéneo posible y que los focos estén orientados lo más perpendicularmente posible a la superficie de los paneles. ¿Cómo lo llevas? Fácil, ¿no? Venga, vamos a medir la tensión a circuito abierto de la conexión. Con el polímetro, en modo voltímetro, tocaremos el terminal positivo de este con el positivo del primer panel.
y el común con el negativo del mismo panel. Anota el resultado que indica el display del voltímetro. La tensión a circuito abierto es prácticamente la misma que la medida en el primer paso. Apaga los focos. Una vez que hemos medido la tensión a circuito abierto de la conexión, vamos a medir la intensidad de cortocircuito de los dos paneles conectados en paralelo. Utilizaremos el polímetro en modo amperímetro y conectaremos el terminal positivo de este con el cable positivo que sale del primer panel y el común con el cable negativo que sale del segundo panel. Enciende los focos. Anota el resultado que indica el display del amperímetro. Ya puedes apagar los focos. Observa que la intensidad de cortocircuito es prácticamente el doble de la que habíamos medido con un panel. ¿Cómo llevas la práctica hasta ahora? Bien, ¿no? Venga, pues vamos a continuar. Vamos con el tercer paso, realizar la conexión de 3 paneles en paralelo. Puede ser que al explicártelo te resulte un poco lioso, pero si sigues un orden, seguro que te resulta sencillo. Para ello, se conectará el positivo del primer panel al positivo del segundo con cable rojo y el positivo del segundo al positivo del tercer panel también con cable rojo. El negativo del primer panel se conectará al negativo del segundo con cable negro y el negativo del segundo al negativo del tercero también con cable negro. Alumbra con 3 focos los 3 paneles, procurando que el alumbrado sea lo más homogéneo posible y que los focos estén orientados lo más perpendicularmente posible a la superficie de los paneles. Cogeremos un polímetro y lo utilizaremos en modo voltímetro, tocando el terminal positivo de este con el positivo del primer panel y el común con el negativo. Anotaremos el resultado que indica el display del voltímetro. Observaremos que la tensión a circuito abierto es prácticamente la misma que la medida en el primer paso. Recuerda que obtendríamos el mismo resultado midiendo la tensión a circuito abierto entre los bornes del segundo panel o entre los del tercero. ¿Quieres que lo comprobemos? Una vez que hemos medido la tensión a circuito abierto de la conexión de los 3 paneles en paralelo, vamos a medir la intensidad de cortocircuito de esta misma conexión. Tenemos que utilizar el polímetro en modo amperímetro. Anota el resultado que indica el display del amperímetro y desconecta los focos. Observa que la intensidad de cortocircuito será prácticamente 3 veces mayor que la medida en 1. El cuarto y último paso será conectar 4 paneles en paralelo, pero antes vamos a hacer una recapitulación de lo que hemos visto hasta ahora. Primero, hemos cogido un panel, lo hemos iluminado y hemos medido